tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco. En Austin, Texas, 1530 de AM o 95.1 de FM. También puedes estarnos escuchando a través de la cadena Cable Radio Network, que llega a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde también puedes visitarnos en la sala de chat de Desde tu Mirada para dejarnos todos tus comentarios y tus observaciones. Estamos aquí el día de hoy, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad a este tema, expresiones de la potencia masculina. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Muy bien, aquí ya día martes, no apenas arrancando la semana, pero en inicio de la semana, fresquecito, ¿no? Y bueno, a propósito de esperemos que nos hayas escuchado el día de ayer, la primera parte del programa. El día de hoy retomaremos a propósito de estas distintas expresiones de la potencia y cómo puede en muchas ocasiones el hombre llegar a experimentar como una especie de confusión en su rol masculino, y puede llegar a experimentarse como de cierta manera impotente, a sentirse impotente ante determinadas exigencias probablemente estereotípicas acerca de lo que debería o no debería ejercer en su papel de hombre. Y el día de ayer yo intentaba como remontarme a lo más básico desde la raíz como digamos fisiológica de lo que tiene que ver con la postura femenina en contraste con la masculina, etcétera, e íbamos haciendo una comparación en contraste con las civilizaciones más antiguas, en contraste con animales mamíferos más básicos que nosotros, etcétera. Si te das cuenta, en general podríamos pensar en esto, si pensásemos en la vida como salvaje, en el ambiente salvaje, te sonará quizás esta idea de la supervivencia del más fuerte, ¿no? O la ley del más fuerte, más bien, donde la fuerza es como una expresión absolutamente necesaria y que marca una diferencia radical entre la potencia y la posibilidad de supervivencia de una especie y otra, y también en contraste dentro de una misma especie, pues de un grupo o de una manada y otra. Pensando en esto, a mí sí me da para pensar quizás en el cambio radical que esto supone para un hombre, que la cultura supone para un hombre, porque poco a poco se ha ido demeritando cada vez más la potencia en su expresión de fuerza, en tanto que lo físico. Quizás seguimos, y yo soy de la idea de que seguimos de todas maneras bajo la norma generalizada de la ley del más fuerte. Sin embargo, la fuerza a estas alturas de la civilización ya se ha derivado en ramificaciones distintas. Vamos a pensar ahora, la fuerza está en muchos sentidos en la fuerza de la palabra, la fuerza de un argumento, la inteligencia, en muchas otras ramificaciones, en la capacidad de productividad, en el ser productivo, en el tener cierta influencia, posibilidades económicas, posibilidades intelectuales, facilidad de palabra, etcétera. Esto al día de hoy aporta, sería como esta expresión de la fuerza, y esto cada vez se va alejando más de lo que implica la fuerza física. Entonces, de alguna manera, lo que quizás en antaño únicamente los hombres podrían hacer, como cazar, o quizás alguna mujer extrañamente musculosa en contraste con el resto de las mujeres podría hacerlo, pero normalmente, pues un hombre le superaría por mucho en capacidad de llevarlo a cabo. En cambio, a estas alturas no hay nada que físicamente impida a una mujer para ser productiva, para tener la capacidad económica, la capacidad intelectual,
que desee. Entonces, digamos que esto llega, creo yo, en muchos sentidos, a hacer borrosa esta línea de cuál es esa fuerza característica que distingue al hombre en contraste de la mujer, en función a lo mucho que se ha demeritado hasta este momento, o que se ha ido como demeritando poco a poco el uso de la fuerza física, y no me refiero a la violencia, definitivamente. Sino a la actividad como física del hombre, ¿no? Ahorita ya no necesitamos ser los más rápidos ni los más fuertes. Los dos nos subimos un carro y llegamos igual al supermercado, ¿no? Ya con eso tenemos. La potencia se va demostrando de diversas maneras, y aún así, realmente en nuestro sistema económico, pues nos vamos a topar que hay personas que ganan mucho dinero y hacen muy poco, ¿no? Dependiendo de cómo sea el estrato social. Hay personas que se rompen la espalda toda la semana y ganan el salario mínimo. Ahí es en donde ya esta parte de lo digamos, lo que nos viene biológico, lo natural, entra en conflicto. Y si a esto todavía le sumamos otra condición más que le estaba platicando el día de ayer, ¿qué pasa con todos los intentos de nuestra sociedad de suprimir todas las manifestaciones de agresión que hay? Yo el otro día, Gaby, me alarmé de escuchar que ya hay torneos deportivos en las escuelas en donde ya no dan medallas, ni dan trofeos, ni nada. Ya ganan los dos, no importa cómo haya sido el resultado, ¿no? Ah, muy bien, pues está la final de básquetbol, todos somos ganadores. ¿Esto para qué? Pues bueno, como para evitar que el perdedor de ese partido, ¿no?, se sienta mal. ¿Por qué? Porque perdió. Pues bueno, para evitarle el aprendizaje de soportar la frustración, ¿no? Para que no se frustre, ¿no? Pero ¿eso qué sentido tiene? Más allá de hacernos de gelatina, ¿no? Es una cosa muy curiosa cómo se va devalorando, ¿no? Cómo se va devaluando el papel de la frustración en nuestro desarrollo. Tenemos esta idea de que para ser buenos, de que para ser seres humanos ejemplares, todo nos debe de salir bien. Y esto es algo que está totalmente alejado de la realidad. Nos debemos equivocar, nos debe de costar lo que nosotros estamos haciendo, sea lo que sea servirnos un vasito de agua, sea ganar en alguna competencia deportiva, sea nuestro empleo. Todas estas cosas nos deben de tener como un lugar especial en nuestra sensación de ambición, de competencia, de poder mostrar ahí nuestra fuerza, nuestra inteligencia, porque si no, nos aplanamos, nos entibiamos, y pues es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Es lo mismo arriba que abajo, y esto desestructura completamente. Pensamos que si a un niño le decimos que no, si nosotros suprimimos nuestros instintos agresivos, nótese cómo aquí vamos a hacer una diferencia muy importante entre lo que es un impulso agresivo y lo que ya es llegar a la violencia. El impulso agresivo se puede tramitar, se puede sublimar si lo queremos utilizar en ese sentido, puede metaforizarse, ¿no? Y puede llegar a estar puesto en escena sin necesidad de estar golpeando a nadie ni estar arrancando piel ni nada de las otras personas, simplemente con la iniciativa. Y aún así, si esta iniciativa no funciona y nos frustramos, ahí es en donde está el aprendizaje, ya que nos podemos poner a pensar un poquito que no es lo más importante el que si se puede o no se puede, sino realmente el camino. Si dejamos de pensar como si fuera una meta todo lo que tenemos que hacer, esto va cobrando una dimensión muy distinta. ¿Sí ve? Por supuesto que es importante mostrar resultados, y por supuesto que ahí es en donde muchas veces brinca a la vista nuestro esfuerzo, pero aún en la derrota, aún en los momentos en los que nos equivocamos, ahí hay un aprendizaje, y este aprendizaje se nos acaba destruyendo si se acaba con este impulso agresivo. ¿Sí ve? Porque pues a mí, ¿qué me da? Yo voy y me divierto y hago lo mismo que podría hacer cualquier día, porque el resultado va a ser el mismo. Y esto no nada más en el sentido que le puse de las escuelas, igual usted no lo había escuchado ni lo ha visto. Pero ¿qué pasa cuando a los niños les intentamos suprimir su enojo? Cuando los intentamos hacer dóciles para que sea más fácil que nosotros los podamos controlar y educar de alguna manera. Es más, ¿qué pasa cuando en nuestro mismo ambiente laboral no se permite la crítica ni se permite hacer observaciones de lo que está pasando alrededor? Nos empezamos a hacer robots. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresando continuamos con el tema. Volvemos.
bueno, continuando con este tema del día de hoy, estábamos hablando de este resentimiento que de pronto puede existir por parte de la mujer y que usualmente un hombre sabe acompañarse de esta mujer, digamos que hacen una mancuerna. No es cierto, en este tipo de relaciones usualmente se piensa en una víctima. Tú decías, José Luis, que a veces se puede pensar que está la mujer tan exitosa, trabajadora, buena, servicial, como tan entera, tan completa, y con un gañán, ¿no? Bueno, para nada, y mantenido y dejado, ¿no? A veces se puede pensar por lo contrario, que está el pobre hombre dulce, bueno, tierno, con una mujer exasperante, exigente, castrante y malvada, que lo está sometiendo y lo está haciendo sentir como basura. En realidad, ninguno de los dos son víctimas, ambos están juntos. No es que una de estas mujeres castrantes vaya y castre a un pobre hombre que era de lo más potente y que tenía una buena autoestima, etcétera, ni tampoco es que uno de estos hombres dejados y que se recargan y que se dejan llevar, que se dejan cargar en brazos, vaya y obligue a una mujer a ser extremadamente exitosa y a trabajar el doble y el triple y el cuádruple para que pueda sostenerlo. No, no va de eso. Va más bien que tanto esta tendencia en el hombre como esta otra tendencia en la mujer hace que se vean, y bueno, Cupido inmediatamente hace de las suyas. Y normalmente se pone por ahí el pretexto de que, no es pretexto, vaya, es algo que así verdaderamente lo experimenta la persona que está viviendo esa situación. Es que yo no sabía, juro que no sabía que era de esa manera. Yo lo vi y pues él me dijo que era trabajador y parecía que era muy serio y que tenía todos sus negocios y todo. Y de pronto resulta que, como todos los otros hombres que he conocido, pues nada, que no hace absolutamente nada ni tiene la capacidad para sostenerse por sí mismo, ¿no? En muchas ocasiones se piensa que hay que evitar a este tipo de hombres con ciertos tips, ¿no? Si tú ves que es muy apegado a la mamá, o si tú ves que, entonces aléjate porque seguramente es un hombre que bla, 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 bla. En realidad ese no es el problema. El problema es que psíquicamente y a nivel inconsciente hay un deseo pujante en esta mujer por conseguir a un hombre castrado, y que dentro de este hombre también hay un deseo intensísimo de conseguir a una mujer castrante, porque son ahora sí como medias naranjas, ¿no? Se complementan perfectamente, como se pueden complementar el sádico y el masoquista. Es eso lo que nos hace de pronto unirnos, y podemos decir que conscientemente fuimos engañados, que estaba totalmente distinto el panorama, que no había manera de que supiésemos de antemano a qué nos estábamos metiendo. Quizás no, pero a nivel inconsciente en verdad te sorprendería la cantidad de cosas que se pueden percibir en una persona como para darte cuenta, sin saberlo, curiosamente, de muchos de estos detalles. No es coincidencia que de pronto una persona sencillamente de vista te pueda caer muy bien o llamar mucho la atención en contraste con otro tipo de persona. Tiene que ver justamente con estos detalles muy sutiles que quizás conscientemente no captas, por ejemplo, en específico el aroma de esa persona, el tipo de expresiones de esa persona. Puedo pensar, por ejemplo, y estoy tratando de poner un ejemplo generalizado, nada más para que te das una idea, no es que así sea siempre, pero podríamos pensar quizás que un hombre de este estilo podría ser un tanto más sumiso y tener ciertas expresiones muy sutiles, mucho más sumisas, como encorvarse, como no ser uno de estos hombres que andan como muy bien parados y muy erguidos, sino encorvarse, tener una voz un poco más bajita, ser un poco como tardado en decir su opinión. Y estas cosas a lo mejor tú conscientemente puedes pensar que trabaja, que es exitosísimo, que se sostiene por sí solo, pero sin darte cuenta, al ver ese tipo de expresiones, te flecha y te enamora, ¿no? Es como esta gente que de repente dice, es que solamente se me acercan hombres y mujeres casadas, ¿no? Qué raro. Qué raro.
¿Será que tiene algún tipo de amuleto o algún tipo de maldición? No, pues no. Esas son a las personas a las que se les da jalón. Y lo mismo pasa con esta situación de los hombres castrados y las mujeres dominantes. Y de alguna manera, también si lo vemos en lo cultural, porque todo lo que tiene que ver con las expresiones de potencia está ligado fuertemente a un aspecto cultural. Si se fija, ¿cuáles son así como estas imágenes de repente que se nos va presentando en la televisión o en estos personajes que aparecen de por ahí, ¿no? Es este hombre mandilón, ¿no? Que es como hasta una burla de que él es muy, muy varonil y muy tal, pero le habla a la mujer y se le baja la voz, ¿no? Y yo voy a hacer lo que yo quiera, pero bueno, después de lo que diga mi mujer, ¿no? Y este tipo de cosas nos dan risa, pero si se fija, esto para empezar es una caricatura, ¿no? No tendría por qué ser tal cual, eso es un estereotipo, pero de alguna forma se vive como la realidad de cómo debería de ser, ¿no? Es que las mujeres se imponen, las mujeres hacen. Ya desde tener esta idea cavernícola de que hay alguien que se impone en la relación, pues que estamos otra vez, como se lo digo, ¿no? Estamos en una dictadura, o de qué se trata. Es de alguna forma, fíjese cómo en esta misma relación de una mujer dominante y un hombre castrado, podemos encontrar casi como este acomodo familiar en donde es una mamá y un hijo. ¿Por qué? Porque la mujer, por supuesto, que puede ser muy enérgica con los hijos, y a los hijos se les dice que tiene que hacer todavía como con este derecho pensado, ¿no? Por ser su madre, se les ponen límites, se les dice que no se vistan de esa manera, que hagan, que caminen derechos, todo lo demás, y que son unos flojos porque no le ayudan a hacer el quehacer, ¿no? Esto lo vamos a ver casi copiado al carbón, ¿no? Cuando ya tenemos un matrimonio de este estilo, ¿no? En donde es una mujer que trata así al hombre y un hombre que se deja tratar así por una mujer y que también la trata como su madre, ¿sí ve? Porque de repente escuchamos, es que mi esposa se la pasa diciéndome que yo no hago, que yo no le ayudo, que yo no soy bueno para nada. Y bueno, ¿y si lo haces? Pues no, pero ¿por qué me lo dice? ¿No? Uf, ¿qué pasa ahí, no? Definitivamente que siempre se va a buscar algo de qué quejarse, ¿no? Siempre habrá en esta configuración algo de qué estar molesto. Pero si nosotros estamos escuchando, si nosotros estamos viendo, ¿no? También para el público femenino, que es una avasallante mayoría acá en nuestra estación, si nosotros estamos viendo que sí es un hecho lo que estamos quejándonos, no es que él no hace, es que él me trata de tal manera, es que él no le gusta acompañarme, pues bueno, ¿y qué es lo que nos gusta entonces de una persona que criticamos tanto? ¿No? Ahí ya es para darse un parón. ¿Por qué estoy yo con una persona que me es tan desagradable? Bueno, es que ya yo sé que él por dentro es muy tierno. No. Vamos dándole la vuelta a la página y vamos metiéndonos un poquito más al inconsciente. Hay muchas veces que lo que gusta es que se deje maltratar ese hombre. Que le podamos mangonear, que le podamos decir por qué. Porque eso nos da esta sensación de ser fuertes. Una vez más, como le estaba diciendo en el bloque anterior, es nuestra muleta como para no ver esa parte frágil de nosotros. ¿Por qué? Porque el que no puede es él, ¿no? Yo sí puedo, claro que yo sí puedo. O es más, podríamos verlo en un aspecto distinto. No es que él no pueda, pero él no puede sin mi ayuda. Él ha hecho dinero y ha conseguido ese trabajo por mí, porque yo se lo pedí, porque yo lo apoyé, porque yo le dije, bueno, él lo consiguió, usted le ayudó. Pero de que haya sido por eso, fíjese cómo ahí vamos agarrándonos de repente tanto de la falla como del éxito del otro, como para cubrir esa falta en nosotros, como para no darnos cuenta que tal vez los que no podemos somos nosotros, que realmente eso es una cosa dolorosa, pero es más doloroso decírnoslo a nosotros que agarrar a algún pelele por ahí y estárselo recalcando y que el otro aparte agache las orejitas, ¿no? Hay que poner mucha atención en cómo vamos llevando nuestras relaciones. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Regresando, vamos a dar una conclusión al tema. Volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con el tema de las expresiones de la potencia masculina. Creo que después de lo que hemos estado hablando este par de días, es posible que quede un poco más claro, que haga un poco más de sentido el hecho de que esta expresión de potencia realmente no va ligada a una cuestión estereotípica que se tenga que seguir.
una persona, y creo que la mayoría de ustedes puede puede darse cuenta de ello si se pone a analizar así como un poco más minuciosamente, que puede una persona, un hombre, vamos a pensar, puede fácilmente cumplir con todos los requisitos del estereotipo de hombre realizado, entre comillas, como por ejemplo salirse de casa, casarse, tener hijos, tener un trabajo estable, tener X cantidad de ingresos económicos, y no obstante puede experimentarse o puede vivirse bastante indefenso y bastante incapaz realmente, bastante dependiente, por ejemplo, en referencia a su propia madre, puede estar aún constantemente, aunque ya sea un señor de edad, puede estar constantemente pidiendo referencia, pidiendo opinión a la mamá, y aún vivir en referencia a eso, puede estarse viviendo todavía sometido. Finalmente creo yo que, y definitivamente habrá muchísimas vertientes para revisarlo, y esto no es como lo único, más bien es lo que aquí, desde este acercamiento como muy generalizado, podría mencionar. Creo yo que esta expresión de potencia, por un lado hay que aclarar algo, no es que una persona, hombre o mujer, sea quien sea, debería estar totalmente realizado o realizada y jamás frustrado, jamás sufrir de una frustración para poder considerarse pleno o realizado o potente o capaz. En realidad todos nosotros, absolutamente todos, tenemos en determinado momento y en determinados momentos de la vida este sentimiento de frustración que se relaciona justamente al sentirnos impotentes a propósito de algo en particular. Y esto es perfectamente normal, e incluso podría decir es hasta normativo, es hasta algo constructivo dentro del psiquismo. ¿Por qué? Porque nos provee de límites, y recordemos que los límites nos proveen también de una delimitante, algo que nos define, que nos delimita, que nos aporta cierta contención, que nos aporta ciertas prohibiciones, y nos reasegura en función a estas prohibiciones que que no se nos van a ir como de pronto las cabras al monte, que no vamos a soltarnos así, sino que hay algo, llámese prohibición, llámese, que nos va a detener. Y dentro de esa cerca, dentro de esa rejita que nos instauramos también psíquicamente, es entonces cuando podemos tener la libertad de saltar, de hacer, de construir, de quitar, de hacer un montón de cosas, justamente gracias a que están esas limitantes. Entonces, básicamente pienso que un hombre que pueda vivir así esta expresión de potencia y de masculinidad tendría que ver con un hombre que tenga bien instaurada esa ley, justamente, que tenga bien instaurada esa ley y se pueda sentir partícipe, se pueda sentir precisamente con esta autorización y este derecho de ejercer sus deseos, de ejercer sus capacidades, de explotar sus potencialidades, gracias a que está esa limitante. Y también, ¿por qué no?, de explorar más allá de las limitantes que le han sido instauradas externamente. A veces, y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, hay ocasiones en las que es lamentable por el paternaje que se ha tenido, pero esta capacidad solamente se transmite. Un hombre que ha crecido con un padre que ve así castrado, con un padre que ve todo endeble, todo incapaz, sin voz ni voto, difícilmente este papá no le va a poder pasar la estafeta. Un papá que está dentro de esa ley, que se siente con derechos precisamente porque se sabe que respeta esa ley, es un papá que le va a poder pasar la estafeta al hijo y decirle, por ejemplo, tú no tienes permiso de quedarte en el cuarto de tu mamá, pero sí tienes permiso en el futuro, cuando seas mayor, de tener una mujer para ti.
¿Es esta realmente la libertad a la que podemos aspirar y la que podemos disfrutar sin que nos desgracie la cabeza y sin que nos desgracie el psiquismo? Y es esta la libertad y la potencialidad que podría disfrutar un hombre siempre y cuando le sea transmitida esta estafeta. Y también pensando un poquito más en esto de las manifestaciones en sí, ¿no? Nos vamos a encontrar con que los hombres, ¿no? Nos gusta juntarnos con más hombres, ¿no? Nos gusta esta parte de la camaradería, de estar echando relajo, de poder compartir ideas, de poder tener actividades al aire libre, y este tipo de cosas. De repente vamos teniendo una idea, pues realmente muy mala, de que cuando llega el matrimonio se tienen que acabar. ¿Por qué? Porque un hombre se tiene que dedicar a su familia, un hombre se tiene que dedicar a su mujer. Y por supuesto que esto tiene que pasar a ser una prioridad. Pero cuando nosotros pensamos que cuando llegue el matrimonio todo esto se tiene que terminar, empezamos a reducir este tipo de manifestaciones, ¿no? Y este tipo de como de convivencias en donde se permite esta manifestación, en donde se permite expresar esta parte varonil, en donde se permite esta parte agresiva de repente, bueno, porque como se dice por ahí, ¿no? De repente hasta decir algunas groserías o tocar temas medio chuscos, que no se siente tan agradable de repente si hay alguna dama presente, ¿no? Si vamos perdiendo estos espacios, va a suceder algo, ¿no? Para empezar, llega a ser muy frustrante. Y de repente también podemos ver cómo hay una disminución hacia este tipo de actividades que son ya más hacia lo recreativo y empiezan a haber salidas como directamente hacia actitudes pues muy poco favorables, como por ejemplo vamos a tomar, ¿no? Como ya no es como que yo pueda irme, no sé, tal vez de campamento, o como que yo pueda ir a hacer alguna actividad, a tener mi equipito de fútbol, a tener todas estas cosas, bueno, pues vámonos a tomar después del trabajo, ¿no? De perdiz, ¿no? Y ya nos empezamos a centrar en un vicio, ya nos empezamos a centrar en una sustancia para convivir. Esto le molesta muchísimo a las mujeres. ¿Cómo es posible que yo no puedo ir a esas reuniones? Pues que hay más mujeres ahí o porque yo no puedo ir. Y aguas, porque a veces sí hay más mujeres. Y si uno está con un hombre de este estilo, pues bueno, no es como para ponerle una correa, sino para estarse preguntando por qué hacemos este tipo de amistades. Pero aún así, aunque no haya, hay mujeres que les molesta de sobremanera esto. ¿Y por qué yo no puedo ir? ¿Y por qué solamente van a ir tus amigos? ¿Y qué no van a ir las mujeres de tus amigos? ¿Y qué hacen? ¿Y de qué hablaron? ¿Y qué sucedió? Y es tanta la persecución que se hace como un embargo a todas estas actividades. Hay que entender que estas manifestaciones van dando, digamos, como herramientas, van dando libido, van aportando energía al funcionamiento de uno como hombre. Si solamente nosotros vamos planteando que el papel del esposo es estar en casa cuando ya no está trabajando y cuando no está en casa estar trabajando, es como si estuviéramos podando un árbol demasiado. ¿Sí ve a qué me refiero esto? Fue una muy bonita manera de decir que lo estamos castrando, pero realmente al quitarle todas estas expresiones, al quitarle todo este ámbito en donde puede expresar su masculinidad esta persona, lo estamos disminuyendo. Y no va a ser ese mismo hombre con el que usted se había enamorado, ¿sí ve? Ya no va a estar esta chispa, tal vez se va a ir como amansando y amensando también. Permita que también este tipo de situaciones sucedan, permita que él pueda salir, que él busque estas amistades. ¿Por qué? Porque eso lo va a regresar con mucho gusto. Se va a hacer un espacio en donde él se va a sentir libre. Y libre de poder manifestar todas estas cosas, esta agresividad, este gusto de estar con sus camaradas, y que no necesariamente tiene que ver con que la quiera menos, ¿sí ve? Para que sea esta misma persona de la cual usted se enamoró, hay que proporcionar también el espacio para que estas cosas sigan sucediendo, para que no se haga un don, para que no se haga un mueble más en la casa que llega a leer el periódico y a dormir. Pero bueno, muchas de estas cosas también las vamos a platicar mañana con el tema de violencia y crimen en los hombres, así que quédese con nosotros. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, nos escuchamos el día de mañana.